Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión más de mentalidad. El día de hoy vamos a tocar un tema que se llama Más allá del miedo. Me da muchísimo gusto poder compartir esta vez la pantalla con ustedes. Voy a compartirles mi pantalla y quiero que me apoyen en el chat poniéndome un número 2. Si ven mi pantalla, la voy a compartir. En un segundo. Pónganme en el chat, por favor, si ven mi pantalla. Perfecto, me comentan que así se ven. Bien, vamos a empezar. Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por darse el tiempo de tomar estas presentaciones. Recuerda que esta serie de presentaciones de mentalidad te van a ayudar a expandir tu mente y quizás ver aquello que tú pues desconoces en algún punto y lo vas a aterrizar a todo aquello que tú hagas. Recuerda que esto puede ayudarte a motivarte y de alguna manera conocer ciertos temas que probablemente desconoces y cada ponente que te presente algo aquí, pues te aporta un tema específico que te probablemente que esa información te va a ayudar en un futuro. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo. ¿Qué hay más allá del miedo? Probablemente te hayas encontrado en alguna situación o en alguna circunstancia en donde el miedo jugó un papel importante y te hizo tomar buenas o malas decisiones. Entonces, vamos a dar inicio. Eh, ¿Qué es lo que más te asusta en pensar, o qué es lo que más te asusta en pensar en el cambio? Porque a veces nos da miedo cambiar, porque a veces nos da pavor hacer ciertas cuestiones que nos impiden avanzar, ¿cierto? Entonces, permítanme, tengo un problema aquí con mi pantalla. Listo, ya. Bien, entonces hay distintas clases de miedo, pero estos son los tres más recurrentes que podemos encontrar en todos nosotros. Todos y cada uno, hasta el más valiente, tiene miedo y obviamente en algunos casos se va a incrementar por la personalidad o por el tipo de persona que seas, ¿verdad? Pero todos básicamente pasamos por el miedo al fracaso. Este miedo surge pues de no cumplir con nuestras expectativas e incluso con las que los demás ponen hacia nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos preocupamos por aquello que queremos hacer o por si vamos a cumplir con alguna tarea que nos pongan las personas, ¿verdad? Ese es el miedo al fracaso, pero también existe el miedo a lo desconocido. Siempre cuando queremos hacer algo nuevo, va a haber un momento en donde ni siquiera vamos a pensar que sí podemos hacer las cosas porque lo desconocido nos asusta. Entonces, pero déjame decirte que esto es una sensación de inseguridad de nosotros mismos porque nuestro cerebro está programado para estar a salvo, para escapar de todos esos problemas. Entonces, el miedo a los desconocido muchas veces genera un conflicto en nuestro cerebro por aquello que vaya a pasar, si vas a estar a salvo o no. Por ejemplo, te puede salvar si un león te está persiguiendo, pues el miedo a lo desconocido, a no acercarte a una bestia salvaje, puede salvarte la vida, entonces te está ayudando, pero pasa algo interesante que se puede llevar al extremo y esto te puede poner ciertas limitantes. También tenemos el miedo a ser juzgado, pues la preocupación de que los demás nos critiquen, buscamos la aceptación y pertenecer a un grupo. ¿Cuántas veces has hecho cosas o te has comportado de cierta manera que no van de acuerdo a tus ideales? Solamente por el hecho de querer pertenecer a un cierto grupo o solamente poder convivir con un cierto grupo de personas. ¿Cuántas veces no, nos pasa esto de no hacer lo que a nosotros nos gusta o de comportarnos como deberíamos? Solo por el hecho de pertenecer a un grupo. Porque recuerda que el ser humano pues está hecho para vivir en comunidad. Y vamos a desglosar cada uno de los que te platiqué ahorita, el miedo al fracaso. Esta es una actividad que tú puedes ir haciendo ahí en tu casa, si tienes una libreta y un lápiz a la mano, puedes ir haciendo estos ejercicios que te ayudarán bastante. Parecen muy sencillos, pero te soy honesto, son muy difíciles de responder ya cuando lo estás haciendo. Fíjate, vas a pensar un momento. eh,
cuando fracasaste en algo importante. Quiero que escribas ahí en tu libreta, si tienes a la mano la libreta, quiero que pienses un momento en donde fracasaste en algo que era muy importante para ti. Y quiero que lo escribas corto, no te avientes una historia completa, nada más escríbelo en una o dos frases, que sea breve. Y ya que lo tengas escrito y lo leas, lo vas a volver a escribir, pero ahora desde la perspectiva del aprendizaje. ¿Qué lección te dejó ese fracaso? Por ejemplo, alguien que está haciendo un nuevo emprendimiento y fracasó, después entendió, pues a lo mejor a manejar su negocio, cómo fluye el dinero en su negocio o cómo entender las necesidades de sus clientes, pero ahora quiero que veas esos problemas en base al aprendizaje que te hayan dejado, ¿sale? Puedes ir haciendo estas actividades y si no te da tiempo, hacerlas ahorita, las puedes tomar un screenshot y la haces después. Sí, tómate un tiempo para pensarlo. El miedo a lo desconocido, fíjate, quiero que pienses en una decisión importante que por miedo a lo desconocido no pudiste hacerlo. A lo mejor tenías la oportunidad de tener un buen trabajo, a lo mejor pudiste conocer alguna persona importante en tu vida, pero por ese miedo a lo desconocido no te atreviste a dar ese salto de fe. Y entonces, quiero que anotes también ahí en tu libreta qué fue lo que te generaba esa incertidumbre y quiero que te preguntes si realmente era tan difícil como tú lo creías. Quiero que de verdad profundices en ese tema. Entonces, imagínate que alguien que lleva trabajando en una empresa por mucho tiempo, esta empresa pues a lo mejor es una empresa grande y esta persona tiene un puesto importante en la empresa, entonces lleva mucho tiempo y de alguna manera está cómodo en su trabajo, pero hay algo más que le impide avanzar, ¿no? Y entonces tal vez a esta persona le ofrecen una oportunidad de trabajar en algún otro lado y duda de si tomar ese nuevo trabajo o no, porque implicaría empezar de cero, conocer nuevas amistades, hacer nuevas actividades quizás, y eso generaría pues mucho miedo. Pero pues al final del día toma la decisión de hacer este cambio y pues esta decisión que en su momento era quizás difícil de creer, pues lo ayudó a crecer y a impulsarlo aún más, porque pues no era tan malo como él pensaba. ¿Cuántas veces nos ponemos esos mismos bloqueos? El hablar con alguien, el hacer alguna actividad, el hacer lo que nos apasiona también por miedo a lo desconocido. Quizás tuviste alguna situación que te traumatizó y por miedo al rechazo, a las burlas, dejaste de hacerla, ¿verdad? Ponme ahí en los comentarios si te ha pasado. Y fíjate, el espejo de las opiniones. Quiero que recuerdes una situación donde no hiciste o no dijiste algo por miedo a lo que los demás pensamos, a los que los demás pensaban, ¿verdad? Quiero que escribas cuál era tu temor, pero quiero que seas específico. A lo mejor fue la crítica, a lo mejor el temor a la burla, a lo mejor el miedo a no ser aceptado. Quiero que seas claro en ese temor que sientes que te está limitando. Fíjate, imagina a alguien que quiere compartir su conocimiento, ahorita que estamos en una temporada o en la época de la era digital, es más, estamos usando la tecnología y que estamos inmersos 100% en las redes sociales, ¿no? Entonces, imagínate una persona que quiere compartir su conocimiento en las redes sociales y pues tiene miedo a que lo critiquen, a que le digan que no sabe, a que le digan que su conocimiento es basura. Entonces, todos estos pensamientos nosotros muchas veces los pensamos y probablemente ni siquiera pase, entonces nos ponemos solito el bloqueo. Entonces, quiero que escribas qué harías o qué estarías haciendo ahorita si no hubieras tenido miedo al juicio de los demás, ¿vale? Entonces, en este caso que te comenté, pues resultó que en este ejemplo, el chico pues sí hizo su contenido para sus redes sociales e incluso las personas lo motivaron a seguir subiendo su contenido porque no era tan malo como él pensaba. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos puesto el pie nosotros mismos? A veces, fíjate, es algo interesante, a veces los mismos enemigos somos nosotros porque nos ponemos trabas que ni siquiera van a pasar. Y fíjate, el miedo, o qué es la definición del miedo, qué es realmente el miedo, por qué ocasiona tanto conflicto en nosotros.
El miedo es algo bueno, quiero decirte que es algo bueno, es una emoción natural que surge en todas las personas. ¿Por qué? Porque el miedo surge ante las amenazas que estamos expuestos a diario. Entonces, lo único que quiere nuestro cerebro, lo único que quiere tu cerebro, es protegerte para que no cometas pues alguna imprudencia que te genere, no sé, que te lastimes o que te mueras. Entonces lo que hace es generar muchas hormonas que te hacen que tengas miedo y por ende pues no hagas las cosas, ¿verdad? Entonces, si sabes que te subes a algún, no sé, algún edificio alto, existe la posibilidad de que puedas caerte. Entonces, el miedo te protege de no acercarte a la orilla del edificio, por ejemplo, o en algún lugar alto. Y esto puede llevarse al extremo. ¿Por qué al extremo? Porque en algunas ocasiones nos impide hacer cosas o decir algo para evitar que nos hagan daño. ¿Cuántas veces evitamos una discusión o incluso dejamos que nos traten mal por no poner un límite? ¿Cuántas veces nos juntamos con gente que probablemente no nos aporta nada, pero ahí seguimos, ¿verdad? Entonces, esta parte de que nos hagan daño nos impide ver más allá, porque el miedo es una barrera muy grande. Y hay diferentes tipos de miedo. Como te comentaba, no todas las personas van a vivirlo de la misma manera. Pero eso sí, todos lo experimentamos en cierto caso. Hay diferentes tipos de miedo, te voy a mencionar algunos. Existe el miedo biológico, que son aquellos peligros reales, o sea, todas aquellas personas, todas aquellas situaciones que no son una imaginación, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás algún día te encuentras en la selva y hay algún animal peligroso que intenta atacarte. Eso es un peligro real, porque lo tienes enfrente, entonces tus acciones o lo que vas a hacer es tratar de huir, porque es un miedo real. Fíjate, también hay un miedo social a no ser aceptado. ¿Por qué? Porque muchas veces, como te comentaba, hacemos cosas para impresionar a los demás, hacemos o nos comportamos de cierta manera para encajar en un cierto grupo. También existe el miedo psicológico, que esto básicamente viene de todas nuestras inseguridades que tenemos por dentro. Quizás a lo mejor te preguntaste si no serías tan guapo o guapa o no serías tan bueno en algo. Esas todas son esas inseguridades que cargamos y que no nos damos cuenta. También existe el miedo racional o las fobias. Muchas personas tienen un miedo extremo, por ejemplo, a las arañas, a los espacios cerrados, a las alturas, a morir. Entonces, son todos estos miedos que se llevan al extremo, que probablemente para nosotros, o si tú no tienes una fobia, no entenderías. Hace un tiempo mi novia tiene una fobia, entonces yo no entendía por por qué le costaba tanto afrontar ese miedo, ¿verdad? Hasta que un día pasó una situación y me di cuenta el temor que puede llegar a sentir una persona por algún miedo, ¿verdad? Hacia algún animal, por ejemplo. Entonces, no lo entiendes hasta que lo ves realmente. Pero pues tú que no tienes esa fobia, pues obviamente se te hace imposible que probablemente se paralicen. Entonces, esos son los miedos racionales. Y estos tipos de miedos pues afectan todas nuestras decisiones diarias, todo lo que tomamos, nos vamos orientando hacia lo que es más cómodo para cada uno, hacia lo que no nos genera eh, tantas preguntas, ¿verdad? Tanto conflicto. Y cuál es este impacto que genera el miedo? Pues básicamente va a afectar diferentes áreas de nuestra vida, va a limitar el crecimiento personal. Quizás no aprendiste, por ejemplo, algún idioma por miedo a que no te saliera o por miedo a que te costara mucho trabajo. Va a aumentar la ansiedad y el estrés y más en esta temporada que vivimos en un mundo en donde está inmerso en muchas distracciones por las redes sociales. Todo el estrés y toda la ansiedad y la depresión que genera esto te va hundiendo más. Y llega un punto en el que tu autoestima se destruye. ¿Por qué? Porque a lo mejor te encuentras en una situación donde te planteas varias cuestiones de tu vida, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. No sé, tal vez te cuestiones sobre tu trabajo, las personas con las que convives, todas estas pequeñas, estos pequeñas señales que te va mandando y que van haciendo efecto en tu cuerpo, ¿no?
También hay algo que se llama la procrastinación, que esto yo creo que nos afecta a varias personas, y me incluyo en esta parte, que preferimos evitar ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor prefieres evitar ciertos conflictos, prefieres evitar ciertas personas que probablemente te hagan daño, ¿verdad? Entonces, este tipo de cuestiones pues van llenando el costalito hasta que el cuerpo pues ya no aguanta y probablemente explotas. Y si no tienes la capacidad de estar presente en el presente, no estás consciente de tu respiración y no tienes la capacidad de relajarte, pues vas a explotar. Entonces, todas las relaciones afectadas también, como te comentaba, ya sea con tu pareja, con tus amigos, con tus familiares, todo se va afectando por miedo, por estos tipos de miedo, el miedo que tengas tú. Y a veces eh, creemos que nuestros problemas son los peores. Y hay personas que viven, yo creo que con menos que tú, y se quejan menos, ¿no? Por ejemplo, yo veía a veces, a mí me gusta ir a correr, y a veces veo personas que van en silla de ruedas y digo, pues si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? O tal vez yo digo, no, pues ya me cansé y estos cuates siguen dándole a pesar de que van en silla de ruedas, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos que estamos en medio del océano cuando en realidad estamos pues en un chapoteadero y lo único que necesitamos es literalmente sentarte o ponerte de rodillas. Pero entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer y aceptar el miedo, porque todos lo tenemos, así seas la persona más grande del mundo, seas la persona más fuerte, más gordita, más flaquita, o sea, todos tenemos un miedo que nos genera pánico, que nos genera este bloqueo. Entonces, tienes que replantear todos esos pensamientos y verlo de perspectivas diferentes. Quizás lo platiques con alguna persona y te dé un consejo que a lo mejor tú no lo habías visto desde ese punto de vista y que probablemente era la solución que estabas buscando. También te aconsejo que practiques la respiración y la relajación. Vivir en el momento presente te va a ayudar a entender de manera más clara y de manera más fluida, es como decimos, ¿no? De pensar con la cabeza fría, a que tomes mejores decisiones. Y entonces te vas desapegando del miedo poco a poco. Y cuanto más lo enfrentes, menos poder en ti tiene, ¿no? Es como en estas películas de Harry Potter, ¿no? Cuando que mencionan que mientras lo llames por su nombre a ya sabes quién, lo haces más fuerte, ¿verdad? Entonces es algo así, eh, para que lo entiendas. Y hay unos ejercicios que te pueden ayudar a reflexionar sobre esta parte del miedo. Yo te sugeriría que lo escribieras en un diario y que a lo mejor no escribas diario, pero cada que tengas pensamientos negativos o que tengas un pensamiento que te dé miedo o incluso pensamientos positivos también, yo te sugiero que los vayas escribiendo para darte cuenta qué es lo que más recurre en tus pensamientos. Y quiero que te preguntes, esto es algo interesante antes de que inicies a hacer algo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? O sea, a veces llevar al extremo las situaciones te ayuda a entender las distintas soluciones que podrías afrontar a este problema, porque muchas veces nos frustramos por intentar solucionar algo que probablemente no tiene soluciones y solamente estás perdiendo ahí tu tiempo. Entonces, tienes que analizar el impacto del miedo y cómo te afecta, cómo te frenaría tener ese miedo contigo constantemente. Y entonces vas a explorar experiencias pasadas. A lo mejor tuviste fracasos hace mucho tiempo o algún otro fracaso que hayas tenido y se trata de que vayas aprendiendo en base a la experiencia para que no estés tropezando con la misma piedra dos o más veces. Es decir, igual y alguien ya se equivocó por ti y tú aprendas. No necesitas tropezarte tú también. Y fíjate, hay algo maravilloso que a veces no entendemos, que la palabra no estar solo es una palabra bien interesante que me gusta mucho porque a veces tenemos la posibilidad de superar el miedo juntos con un grupo de personas. Por ejemplo, ahorita estás en un grupo poderoso en donde las personas pues quieren mejorar su mentalidad, quieren pensar cosas positivas y quieren hacer algo por su propia vida. Entonces, el apoyo mutuo nos motiva a dar el siguiente paso, porque a veces solamente necesitamos un empujoncito, ¿no? Entonces, es como por ejemplo las águilas que tienen sus nidos en las partes más altas de las montañas, ¿no? Y llega un momento en que los papás de las águilas los avientan, ¿no? Entonces, nada más les hacía falta un empujoncito para que extendieran sus alas y volaran.
Y también tienes que compartir los avances personales, ¿no? El convivir con un grupo de personas y que cada uno comparta su experiencia y lo que ha hecho, las pequeñas cosas que ha hecho, eso te motiva a querer algo tú también. Entonces, hacer estas actividades en las que las personas enfrenten sus miedos juntos te hace pensar que la realidad es que pues a veces te preocupas, y no quiero decir que tus problemas no sean importantes o que tus situaciones no sean importantes, pero pues afortunadamente yo considero que tienes la posibilidad de tener algo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nos quejamos por problemas que pues a lo mejor no es que no sean importantes, pero se puede hacer otra cosa, o sea, se puede mejorar. Hay gente que, por ejemplo, no tiene ni siquiera dónde llegar a dormir, o probablemente ni siquiera comieron hoy, y hoy estoy seguro que pues tú tuviste la posibilidad de quizás desayunar y comer, entonces hay gente que no lo tiene y no, tú no lo ves, o, por ejemplo, no lo llegamos a comprender. Y es por eso que decimos que pues a veces la vida se nos viene encima, pero pues, son problemas que probablemente tienen solución, solo que no lo has visto desde la perspectiva correcta. Y esto es algo bien interesante también, esta parte de celebrar logros, por más pequeños que sean. ¿Cuántas veces decimos, oye, no me funcionó esto que hice en mi negocio, no me funcionó esto que hice para mejorar mi vida, pero te atreviste a dar un paso? Por ejemplo, a lo mejor quisiste empezar a hacer ejercicio y lo primero que hiciste, pues a lo mejor hasta fue ponerte los tenis, ¿verdad? Fue ponerte la ropa deportiva. Eso es dar un pequeño paso. A lo mejor después mañana haces no sé, 5 minutos de caminata, por ejemplo, y eso es un pequeño paso que te va a acercar a algo más grande. Y la práctica de la visualización es algo bien interesante porque visualizarte antes de hacer cualquier acción va a generar una emoción en ti. Entonces, si conectas tu cerebro con tu corazón, vas a tener mejores resultados porque el cerebro se empieza a familiarizar con la acción. Estas veces cuando decimos, pues actúa como si ya lo tuvieras. O imagínate que vas a hacer un viaje y te estás imaginando la playa o el lugar donde quieras ir y cuando llegas, pues es como lo había sentido, ¿verdad? Entonces vas a ir disfrutando del proceso, pero también vas a disfrutar del resultado. Y cuanto más realista, cuanto más color, cuanto más sabor, cuanto más sonido le pongas a esa visualización, va a tener más efecto o va a ser más efectivo, será ese proceso que va a tomarte llevar esa actividad. Y hay algunas preguntas que me gusta, o me gustaría dejarte de tarea que te las hicieras en tu casa, y si quieres contestarlas aquí, estaría genial. Y fíjate que son unas preguntas sencillas, pero que muchas veces son difíciles de responder, o por lo menos en mi caso me costó mucho responderlas y sí cuesta trabajo. O sea, si haces esta actividad, te va a costar mucho trabajo. Fíjate, ¿qué miedo te está deteniendo? Y te sugiero que lo detalles a profundidad para que te des cuenta cuál es eso que te está frenando. Siguiente pregunta, ¿cuándo fue la última vez que superaste el miedo? O sea, ¿cuándo fue esa última vez que tuviste la posibilidad de hacer algo o no? Siguiente pregunta, si no tuvieras miedo, ¿qué estarías haciendo hoy? Ahora, ¿dónde vivirías? ¿Dónde estarías comiendo? ¿Qué lugar te gustaría visitar si no tuvieras ese miedo? Siguiente pregunta, ¿cómo usar el miedo como una herramienta para el crecimiento? ¿Cuántas veces no entendemos por qué pasan ciertas situaciones, pero estas situaciones nos pueden ayudar a crecer? Entonces, contesta esa pregunta. Siguiente, ¿qué acción pequeña puedes hacer hoy para afrontar el miedo? No necesitas hacer grandes cosas, pero con que hagas una cosa a diario vas a tener 365 cosas positivas al finalizar el año. Y por último, ¿quién en tu vida te puede ayudar a superar tus miedos? Porque déjame decirte que pues no estás solo. Siempre habrá alguien que pueda apoyarte, incluso con una palabra de aliento, ¿verdad? Que te diga que tú puedes. A lo mejor no te apoya en otras cuestiones, pero quizás solamente necesitabas esa palmadita en la espalda. Esas son las preguntas que tengo para ti, para que las respondas en tu casa. Y quiero cerrar con esta frase que la verdad a mí me ha volado la cabeza. Es de un filósofo, se llama Friedrich Nietzsche, que dice, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, si tú tienes un deseo ardiente que nadie más tiene, yo creo que eso va a hacer que te aferres a la vida. Es como, quiero que te imagines que tocamos madera, pero imagínate que estás en un hospital en coma
¿Y qué sería eso que te aferra a la vida? ¿Qué sería eso que no haría que te dejaras que murieras? Porque si no tuvieras nada por qué regresar a la vida, pues muy seguramente ya te dejarías morir. Entonces, esto es a lo que se refiere Nietzsche con esta frase que está muy profunda. Y ya con esto cerramos. Quiero decirte que hoy es el primer paso hacia superar todos tus miedos y limitantes que estás teniendo todos y cada día de tu vida, porque a pesar de que puedes ser consciente de los miedos, siempre vas a tener que superar alguna traba porque pues, es parte de la vida, es llegar a una meseta, tienes que ir escalando, 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 escalando hasta que puedas conquistar todos estos miedos. Y una vez que los conquistas, no quiere decir que los elimines, sino que ahora eres consciente y haces lo posible por no recaer en esas situaciones. Entonces, ¿qué pequeño cambio vas a hacer para empezar? ¿Qué es lo que vas a hacer para iniciar, verdad? Y ya, eso es todo lo que tenía para ustedes. Si les interesaría conocer un poquito más sobre mí y sobre lo que hago, les dejo mis redes sociales para que me sigan y ahí me dan algún comentario o si les interesa saber sobre entrenamiento y demás cosas, pueden hacerlo. Voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a pasar a la serie de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario o algún chisme, igual si quieren, pueden hacerlo. Pónganme ahí en el chat si tienen alguna duda o si quieren comentar algo. ¿Alguien quiere comentar a lo mejor algún miedo que le ha estado limitando en alguna cuestión de su vida? Creo que todo quedó claro. Bueno, de mi parte es todo y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Descansen. Pasen un excelente fin de semana. Nos vemos pronto.